Cuando hicimos contacto por primera vez con la humanidad, nos sorprendió que, después de que no todos los días un gobierno interplanetario la cagara tanto como para pasar por alto una nueva especie inteligente en nuestro propio territorio, ahora bien, puede que fuera una extensión subdesarrollada y bastante insignificante de nuestro territorio, pero con la cantidad de señales de radio que los humanos estaban emitiendo, huyendo al vacío con temerario abandono, nuestros líderes no tenían excusa. La respuesta a esa pregunta podía esperar, pero los humanos no. Ya habían descifrado nuestro idioma y estaban prestando atención a las cosmovisiones de economía infernal que aparentemente habían estado observando durante aproximadamente uno de sus años. Al menos, la burocracia galáctica ya tenía un protocolo para este tipo de cosas, aunque generalmente estaba reservado para una especie primitiva que finalmente descubre la FDL y una esfera de 100 años luz alrededor de su mundo cráter fue reservada para ellos. Lástima que aproximadamente el 30% de eso fuera espacio muerto, pero llegaremos a eso más tarde. Una vez que nuestros diplomáticos hicieron contacto con estas nuevas especies, nos sorprendió aún más su apariencia y modales. Verán, la Tierra resulta estar en el límite superior de la gravedad. Espectro que se ha teorizado para planetas capaces de desarrollar vida espacial. De hecho, si su gravedad fuera más alta, entonces habría sido imposible para los primeros intentos de vuelo espacial alcanzar la órbita y probablemente se habrían rendido, como hemos visto hacer a varias otras especies, a menos que fueran elevados, pero era raro que alguna raza asumiera la responsabilidad de elevar a tal especie. Permítanme explicar más para aquellos de ustedes que no han tenido el placer de conocer aún. Humano. La mayoría de las especies avianas de alta gravedad son aproximadamente la mitad del tamaño de los humanos en su mayor parte, y estos son inteligencia grandes números para resolver problemas como grupo y competir con especies depredadoras más grandes, y eso es decir que los humanos eran grandes. Lejos de eso, de hecho, como la altura promedio de los humanos, alrededor de sus 2 metros, es un poco menos de la mitad de la altura promedio galáctica, como tal los humanos bastante fuertes en comparación incluso con otros sapiens de alta gravedad y monstruosamente fuertes en comparación con la especie galáctica promedio más allá de los humanos, eran bastante torpes en sus movimientos después de vivir bajo una gravedad tan alta durante toda su vida. Sus emociones son rápidas y eficientes. Era mecánico incluso en comparación con el de los otros. Las razas como tales rápidamente se ganaron la reputación de hombres fuertes y agresivos. Esta reputación no se vio favorecida por su optimismo aparentemente infinito y su imperturbabilidad. Bueno, en todos los aspectos, excepto en su pasado, eran imperturbables. Siendo honesto, era bastante gracioso ver a los diplomáticos humanos sonrojarse y retorcerse mientras describían una historia común bastante aburrida de guerras y conflictos. Estaban tan avergonzados de ello que hicieron reír a algunos de nuestros diplomáticos mientras les explicaban a los humanos, cada vez más aliviados, que no eran monstruos por haber librado algunas guerras entre su gente. Tampoco ayudó a los estereotipos de que los humanos tenían una forma de usar la fuerza bruta para resolver problemas. Los ingenieros humanos incluso usan sus técnicas de mantenimiento percusivo regularmente cuando están estacionados en naves y estaciones. Y una cita dice que lo único sorprendente de que un humano destroce una pieza de maquinaria delicada para arreglarla es que realmente comienza a funcionar una vez que termina. Cuanto más aprendíamos de los humanos, más ridículos parecían. Se convirtieron en el blanco de muchas bromas entre los miembros de la burocracia. Los humanos se enteraron, por supuesto, y nuestro gobierno se encogieron anticipando el peor tipo de retribución. Parte de la razón por la que había tantos chistes sobre los humanos es que todos todavía teníamos un poco de miedo de los simios monstruosamente fuertes, pero los humanos. El distrito quería sus propias expresiones. A los humanos no les importó un __, se rieron de ellos e incluso compartieron algunos chistes que inventaron a su propio costo. Aunque esta experiencia mantuvo muchos de los temores que la especie de burocracia tenía sobre los humanos, se hicieron varios chistes nuevos sobre ellos de buena fe. Les aseguro que uno de ellos era que si una especie intentaba invadir el espacio humano, entonces renunciaban a su mundo cuna sin luchar. Durante los próximos 2 años, los humanos se expandieron contentamente dentro de su área de espacio amortiguador, estableciendo estaciones mineras, colonias y acuerdos comerciales a diestra y siniestra. Los humanos eran trabajadores naturales. Resultó que la inteligencia promedio galáctica, que parecía darles crédito a los humanos, no era algo para burlarse. Combinados con su fuerza monstruosa y reservas de energía aparentemente infinitas, pero podían canalizar recursos y bienes de consumo como ninguna otra especie que habíamos visto, estaba empezando a parecer el comienzo de una edad de oro económica para los humanos, y todos estaban contentos por ellos, especialmente por la alta calidad de los bienes que producían. Era una lástima que su mayor acuerdo comercial fracasara. Los humanos bastante pronto en establecer inspecciones comerciales firmaron un
Acuerdo comercial ridículamente rentable con el Evangelio estelar Surcast, una especie aviar altamente religiosa que ha estado intentando convertir fácilmente al resto de sus nombres galácticos a su religión con poco éxito. Este acuerdo comercial fue la columna vertebral de la economía humana y les proporcionó los recursos que necesitaban para comenzar la producción de bienes a una escala nunca antes vista por el comercio humano, lo que hace que lo que sucedió después, como dije anteriormente, sea una pequeña tragedia. Uno de los líderes humanos fue sorprendido por algún tabloide del sistema de habitaciones llamando a los REC los testigos de Jehová de la galaxia, y que a veces estaba bastante molesto con su evangelismo siempre presente a pesar de que eran excelentes socios comerciales. El artículo llegó al ámbito del orador de Sacakai. Indignado por los comentarios, declaró que todo el comercio de exploración con una especie tan impía e ingrata terminaría de inmediato. Inmediatamente contactó a sus diplomáticos en la burocracia y les hizo proponer un embargo comercial, donde dicho embargo comercial debía ser firmado por cualquier otra especie dispuesta a embarcarse también con los humanos. Todos esperamos que se indignen, como seguramente ha sucedido, lo que ha puesto su economía en una espiral descendente durante años, pero como antes, a los humanos no les importó, __. Para ser justos, los humanos se vieron bastante afectados, simplemente no parecieron importarles demasiado. Incluso se disculparon por las arenas del líder que se quedaba con los Sacakai. Su economía dependía de ese acuerdo comercial y tardó unas 2 décadas en recuperarse por completo, aunque solo otra especie impuso un embargo dominical. El otro, __, aislacionista de Usino, escoria, no merece saber el nombre de nuestra especie ni su glorioso imperio. Sí, ese es literalmente el nombre de su imperio en nuestra base de datos. Sí, nos hacen decir toda la maldita cosa antes de que nos reconozcan. No estamos seguros de por qué. Todavía asistían a las reuniones de la burocracia y ya tenían embargos y todos los demás imperios, así que probablemente esta fue una oportunidad conveniente para que embargaran a la nueva raza. Los problemas de la humanidad con el resto de la galaxia no terminaron ahí. Sin embargo, mientras estaban en las etapas finales de la reconstrucción de su economía, lograron finalmente ser notados por la Armada Infinita Karkin, con la que deberían haberse unido. Era inevitable que los Carcas se enteraran de ellos a pesar de los esfuerzos de los otros miembros de la burocracia por mantener a su especie fuera del radar de los Carcan. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, la Armada Infinita Carcan era una nación fuertemente militarizada que había estado aterrorizando la galaxia durante los últimos 5 siglos. No eran parte de la burocracia galáctica, y afortunadamente, tampoco eran genocidas ni estaban muy centrados en la expansión. Sin embargo, poseían suficiente poder militar para enfrentarse a toda la burocracia a la vez y defenderse, si no prevalecer. Lentamente han estado tomando territorio de aquellos que pueden dejar una frontera y han estado en guerra con cada miembro de la burocracia en algún momento de su historia. Ahora, este coloso ha establecido las miradas puestas en el incipiente imperio humano. Para los Karkins los humanos eran un enigma, pero más importante aún eran un enigma sin probar uno justo para ser escogido. Que no queremos en ocultar tanta información sobre la especie como pudimos, pero cuando el cadáver descubrió lo fuertes que eran los humanos echaban espuma por la boca para luchar contra ellos. Era un día bastante normal dentro de la burocracia cuando un representante de la __, y la Armada Infinita voló por las puertas de la sala de reuniones y formalmente declaró la guerra a los humanos. Bueno, las otras razas eran lo suficientemente buenas para el reconocimiento de patrones en este punto como para no sorprenderse demasiado cuando a los humanos no les importó un __. Los humanos nos buscaron para que les ayudáramos a defender su territorio, pero no nos arriesgaríamos a desatar la ira del cadáver sobre nuestra gente, explicarles lo inútil que sería intentar luchar contra ellos. Incluso si cada miembro de la burocracia uniera fuerzas, los humanos asintieron y se disculparon la sala de reuniones para planificar mientras les deseábamos suerte. Unos días después, y como con cada vez anterior, un humano y unos representantes de Cochran fueron llevados ante los demás miembros de burocracia para intentar evitar la guerra. Para sorpresa de todos, todo lo que los Clarken realmente querían eran 10 años luz de la frontera que compartían con los humanos. En general, todos estaban sorprendidos de lo poco que el Juggernaut quería de la nueva raza, hasta que nos dimos cuenta de que su cuna estaba dentro de ese lapso de 10 años luz. Fue entonces que incluso el Saque y los aislacionistas, no voy a decir el maldito nombre completo, miraron al representante humano con lástima. Todos esperábamos que su actitud despreocupada brillara una vez más, que simplemente renunciarían a su planeta natal, como decían todos los chistes que harían. Vimos una mirada de resignación en el rostro de la humana, así que ella también sin duda se dio cuenta de que este trato costaría en su mundo cuna, y en cualquier momento esperábamos una risa fingida y una confirmación nivelada de rendición, pero en cambio nos encontramos con un largo silencio antinatural seguido de una frase que he enmarcado. Sentado en mi escritorio este mismo día, nosotros de la eminente República Humana hemos considerado que estos términos son inaceptables. Prepárense para la guerra, y con eso los humanos declararon la guerra al ejército más poderoso en toda la galaxia y no les importó un ___.
Aproximadamente un mes después de la declaración, la flota humana no se parecía en nada a como era antes. Los humanos eran un grupo industrioso después de todo, y el progreso que hicieron forzando nave tras nave masiva tan rápidamente solo solidificó eso. También pronto, por despecho, los humanos propusieron un embargo total sobre el reloj y la Armada Infinita. El embargo fue muy exhaustivo, no se cambiaría ni un solo crédito entre los miembros de la burocracia galáctica y la Armada Infinita Carcana. Durante la duración de la guerra, los humanos nos presionaron para que lo firmáramos, citando nuestra incapacidad para ayudar al ejército y pidiéndonos que al menos hiciéramos esto por nosotros. Lo firmamos todos nosotros. Incluso los aislacionistas. No es que realmente comerciáramos mucho con los Carcans. De todos modos, su principal exportación era dinero, explosivos, y no tenía ninguna importación más allá de intoxicantes de lujo, así que realmente se rieron de nosotros. Cuando recibieron la noticia 2 meses después de la declaración, se convocó una reunión para discutir las reglas de la próxima guerra. La alta general humana, una mujer llamada Felicia Artas, y el alto almirante humano, un hombre llamado Simon Bakil, se reunió con el almirante infinito Carcan, quien se negó a dar su nombre, afirmando que su rango y posición como líder de su especie eran mucho más importantes. Los dos humanos presentaron un documento a la burocracia, eran bastante completos y tenían momentos de ascenso de todos los miembros, pero en última instancia dependía del almirante infinito si aceptaba o no estos términos y, como era tradición con la mayoría de las razas nuevas, el Carca se encontró con el almirante infinito. Tomó el documento perfectamente razonable e intentó hacerlo pedazos ante los comandantes humanos. No habrá reglas para este enfrentamiento. Deseo ver el frente de sus capacidades, humanos. Iré a por vosotros con garras. Estoy embotado por un cosmos tan insignificante como las reglas de la guerra, y espero que vosotros hagáis lo mismo. El Clarken se puso con una sonrisa salvaje en su rostro. Los humanos, a la manera típica humana, no les importó, _. Se miraron, asintieron y dijeron, muy bien, por dar la vuelta y marcharse. Con eso comenzó la guerra, y los humanos estaban perdiendo estrepitosamente. Su flota emitía luz aquí y allá, año luz, pero esas enormes naves que los humanos habían construido no se les veía por ninguna parte. Creíamos que estaban protegiendo a los colonos, cuando el ataque sorpresa. Su creencia duró solo hasta que el primer mundo colonia humano fue alcanzado por el Carcas complete. Los humanos ni siquiera presentaron resistencia, no había ni una sola nave militar en el sistema, y cuando el Carcas comenzó a bombardear el planeta desde la órbita sin oposición, el resto de la burocracia estaba indignado. ¿Cómo podían los humanos dejar que su propia gente fuera atacada desde la órbita? Por su parte, los representantes humanos, muchos permanecen pasivos y se mueven por la indignación y las demandas de acción. Nos recordaron amablemente que simplemente no tenían el poder militar para luchar contra los Carcas y que nos habían pedido ayuda incluso antes de que comenzara la guerra. Eso nos cayó sus peores colores profundamente, ya que nuestras palabras los dejaron impasibles. Parece que ni siquiera les importaba un _. Su propia gente, hasta que una transmisión indignada de la Armada Karkin llegó a nosotros. Los humanos habían evacuado por completo toda la economía. El Carcas ha desperdiciado miles de toneladas de bombas nucleares, biológicas y químicas en un mundo vacío. Poco después, otra transmisión aún más promedio del cadáver nos llegó como represalia por haber dejado su mundo económico inhabitable durante años debido a la radiación de agentes biológicos, que son el cadáver de la lluvia del cielo. Los humanos lanzaron ataques biológicos precisos y todos los principales mundos ramificados de Carcan, el horrible cóctel de virus, las bacterias, los parásitos e incluso los priones que los humanos habían dejado caer en esos mundos hicieron que el ganado del que dependía el cadáver exclusivamente carnívoro se volviera incomestible y mortal. En esa única operación, el cadáver perdió más del 90% de su producción de alimentos con el embargo que nos habían impuesto meses antes. Fuimos impotentes para detenerlo. En una sola hora, los humanos habían condenado a miles de millones de cadáveres a la inanición sin dar ni un solo _. Los representantes humanos sonrieron con la sombría satisfacción de una misión exitosa cuando escucharon al indignado Cristo, el almirante infinito. Los Karkins, por supuesto, intentaron tomar represalias y atacar los mundos agrícolas humanos, pero fue aquí donde enfrentaron su primera resistencia verdaderamente amarga. Los humanos protegieron sus guerras agrícolas con fiereza, incluso más que sus centros industriales. Los humanos lucharon donde tenían la mayor ventaja con su inmensa fuerza y menor tamaño. Los humanos construyeron naves de abordaje por miles, y la superioridad numérica y tecnológica de los Kalkan realmente no importó si no podían repeler las fronteras humanas. El cadáver aprendió rápidamente, aunque yo manipulé sus _. Explotar antes de que los humanos pudieran tomar el control de ellos y dirigir sus armas hacia el resto de su flota. Tomó meses y miles de naves y vidas humanas y Karkin, pero el cadáver finalmente diezmó también las capacidades agrícolas humanas. Pero fue aquí que los humanos omnívoros tuvieron la ventaja de poder cultivar alimentos en el espacio hidropónico y compraron sus naves. No solo bombardearon biológicamente sus propios mundos,
agrícolas antes de que pudieran ser tomados, sino que sacrificaron y quemaron su ganado en incendios lo suficientemente grandes como para ser vistos desde la órbita antes de que los soldados Carcon pudieran aterrizar en este punto. El pueblo Karkin estaba comenzando a morir de hambre. Los informes de nuestros agentes en Clark y el espacio eran sombríos. Su gente estaba comenzando a amotinarse e incluso algunos sexos comenzaron a recurrir al canibalismo. En represalia, el animal infinito tuvo una ejecución pública en su mundo cuna para todos los prisioneros humanos, en su mayoría granjeros, que se habían ofrecido voluntarios para quedarse atrás en los mundos agrícolas y mantener a los granjeros funcionando el mayor tiempo posible. Los humanos, como de costumbre, no les importó un __. Ofrecieron su más profundo condolencias a las familias de las personas que se ofrecieron como voluntarias para quedarse, pero la guerra continuó. Les preguntamos a los humanos si necesitaban comprar comida para su gente, pero se negaron. Los humanos sabían que si las especies interplanetarias decidían hacerlo, podrían producir fácilmente suficiente comida para colapsar toda la economía galáctica, que es justo lo que hicieron mientras evacuaban sus mundos y construían su flota. Se produjeron billones de toneladas de comida, conservadas y empaquetadas, suficientes para que toda su raza nunca pasara hambre durante siglos, si no milenios. Gran parte de la cual todavía existe hasta el día de hoy. Hablando de esas evacuaciones, la mayoría de esas enormes naves que vimos que construían eran llamadas naves arca por los humanos. Arrojaron a todos los civiles que pudieron al vacío entre las estrellas y estas enormes naves llenas de miles de millones de personas, suficiente comida para durar siglos cada una. Todo lo que los humanos tenían que hacer era esperar. M.C. Karkin, el almirante infinito, sabiendo ya que su imperio se estaba desmoronando y que no ganarían esta guerra, emitió otro decreto enfurecido. Las 4/4 partes de la Armada Infinita de Karkin cayeron sobre el sistema Soul en una batalla que duró semanas y terminó con el coche consultando un catalizador gravitacional en tierra. Las ondas de gravedad que produjo el cataclismo agrietaron la Tierra en 12 pedazos. Una vez que la noticia de la destrucción inversa llegó al piso de la burocracia, nos quedamos impactados al presenciar por primera vez desde el primer contacto que los humanos emitían un __. Decir que fue inquietante era quedarse corto. Por primera vez en la historia galáctica registrada, se vio a un humano de pura sangre de la Tierra, emitiendo un __. Sin embargo, no estaban indignados como pensábamos que deberían estarlo. No pedían sangre ni clamaban por un genocidio racial. Estaban deprimidos. Iban por la pérdida de su mundo cuna, una pérdida de la que tardarían siglos en recuperarse. Pero incluso mientras lloraban, una peligrosa especie de determinación comenzó a apoderarse de ellos y nos aterrorizó a todos y cada uno de nosotros. En ese momento supimos que los humanos iban a ver este camino hasta el final y entonces no sería bonito. Después de eso, la flota humana comenzó a retomar mundos. Hasta que empujaron a los exhaustos y hambrientos Carcans de vuelta al borde de sus antiguas fronteras y solo entonces el gobierno Karkin pidió la rendición. Su flota estaba hecha jirones y sobrevivían con los pocos alimentos que podían sintetizar y abordar sus naves los mismos dos humanos. La alta general Felicia Artists y el alto almirante Simon Bessel se encontraron con la sombra demacrada de lo que una vez fue la enorme forma del Clark y el almirante infinito. Todas las razas dicen los humanos miraron al marchito Karkin con lástima en sus ojos mientras hablaba, ya sabiendo lo que los humanos de rostro impasible iban a decir en respuesta a su pregunta tácita. Humanos, ustedes fueron quemados por el imperio desde dentro. La última vez que hablé con ustedes les dije que vendríamos a ustedes con garras sin embotar y los importaríamos para que hicieran lo mismo. Puedo decir con seguridad que este fue el mayor error en la historia de mi pueblo, el cansado Karkan dijo tragando saliva secamente mientras se obligaba a continuar. Y ahora que nos han empujado de vuelta a la frontera y nuestros derrotadores son una conclusión inevitable, debo cumplir mi último deber como cualquiera de mi pueblo. La Armada Infinita Karkan lo haría anteriormente. Me gustaría declarar la rendición, dijo el cansado almirante. La derrota evidente en sus ojos mientras se quitaba su espada ceremonial y se la ofrecía a los dos humanos. Por favor, sé que no lo merecemos por lo que le hemos hecho a su cuna, pero no puedo soportar ver más personal de la gente correcta. Por favor, muéstrales misericordia. El silencio en el aire era ensordecedor, las miradas de lástima en los rostros de cada sapiente en la sala decían que aún eran estoicos. Los humanos se profundizaron y los Anders están sabiendo que el pueblo Karkin está a punto de ser conocido más, haciendo llorar a más de un representante. Nosotros, en nombre de la República del Emirato Humano, aceptamos su rendición. Sus tierras se convertirán en nuestras tierras, su gente se convertirá en nuestra gente. Los trataremos de la misma manera que tratamos a los nuestros, dijo el alto general Aratas, haciendo que las mandíbulas de cada no humano en la sala se abrieran de golpe por la sorpresa mientras ella caminaba hacia adelante y tomaba su espada. Sin embargo, usted será ejecutado públicamente por dar la orden de destrozar la tierra, dijo el alto Esmeralda del patio trasero, haciendo que el jardín suspirara. Y no, si este es el precio que debo pagar para que mi gente viva, que así sea.
Preparémonos para esto, dijo el antiguo, y gobernante, poniéndose de pie y luciendo orgulloso una vez más, mientras dos guardias humanos se acercaban y comenzaban a escoltar el estacionamiento para esperar su ejecución. ¿Puedo decir guau a mi gente antes de irme? Habrá mucho tiempo para eso más tarde. Más alto, retrocedan, dijo Hillary, haciendo que la confusión en la sala aumentara perceptiblemente. Necesitaremos tu ayuda para salvar a la mayor cantidad posible de tu gente, así que por mucho que me duela decirlo, tu ejecución será en meses, si no años, en el futuro, dijo el hombre con un toque de molestia en su voz. Con esa declaración, McCarthy fue llevado a la sala, seguido rápidamente por los dos líderes humanos, con una sonrisa en sus rostros. Los humanos entonces invadieron lo que antes estaba atrapado en el espacio pacíficamente. Son más carne preservada y congelada de la que podrían esperar comer por sí mismos. Se aseguraron de proporcionar a los cadáveres hambrientos tanta comida como para que pudieran comer dentro de un año. Los humanos habían establecido líneas de suministro a través del ahora completamente anexado en el espacio que impidieron que más de su nueva gente muriera de hambre. Los humanos lanzaron más biobombas sobre los antiguos mundos del rancho Karkan. Quiero decir, esta vez el cóctel de horrores biológicamente diseñados fue diseñado para eliminar las armas espía anteriores que habían destruido el ganado Karkan, además de proporcionar a los Karkan un traje de vacunas para ellos y su ganado en caso de que los agentes de contramedidas no tuvieran un éxito completo. Pasaron varios años más, pero los humanos y los Karkan juntos pudieron recuperar su espacio y volver a ser completamente autosuficientes. En cuanto a los Karkan, la integración en la forma de hacer las cosas de la República del Emirato Humano transcurrió sin problemas. La raza Karkan creía que mi hombre tenía razón, después de todo, iba en contra de su honor faltarle el respeto a quienes consideraban sus superiores. Sabían que los humanos podrían haberlos desconectado por completo y los respetaban por su misericordia. Tampoco perjudicó que los Karkan no tuvieran un concepto de deportes más allá de las joyas públicas, que ahora no son letales, lo que hace que sea una noche maravillosa, y los diversos deportes humanos ofrecieron a los cadáveres la salida perfecta para su naturaleza bélica, además del hecho de que su antiguo gobernante estuviera al lado del líder humano y enviara a su gente a confiar en los humanos tampoco perjudicó. Hablando del antiguo almirante infinito, se le concedió un estado de ejecución permanente de los ciudadanos humanos en todas partes. Amigo de los disturbios, los humanos decidieron desesperar la vida o el ser que fue responsable de la destrucción completa e irreversible de ese mundo cráter. Ni siquiera nos sorprendió en ese momento. Una vez que terminaron de reconstruir su territorio, los humanos rápidamente llenaron el vacío de poder que dejaron los carpinteros, utilizando los recursos y la tecnología del desmantelamiento del gobierno de cartón para reconstruir claramente una gran flota, tanto por cadáveres como por humanos, así como para comenzar una edad de oro económica que continúa hasta el día de hoy. Años después, le pregunté al humano que había sido gobernante de su especie en el momento de la guerra sobre por qué los humanos habían decidido intentar el mayor asedio en la historia galáctica. En sus palabras, sabíamos que los cadáveres querían humillarnos, querían mantener su estatus como las grandes balas malas de la galaxia. Nosotros y se regodearon mientras tomaban la Tierra, así que nos arriesgamos, apostamos a que los Karkins estaban produciendo solo la cantidad mínima de comida necesaria para alimentar a su gente, como es el caso de los aislacionistas, no exportan nada más que dinero explosivos, así que no hay necesidad de producir mucha más comida de la que el público necesita. Dijo esto con la misma actitud muerta con la que tú y yo discutiríamos qué cosa insignificante tenemos para desayunar. Entonces le pregunté sobre la única vez que había visto a un humano dar un __. Le pregunté sobre la Tierra, suspiró por un momento, y tomó un trago de lo que fuera que hubiera en su vaso. Estábamos preparados para las pérdidas, estoy seguro, no tengo que decirte cuánto una especie primero lo que significa para ellos, dijo con voz débil, y triste suspiró una vez más, y como si estuviera hablando de una concesión en su contrato comercial. ¿Tenían que decirme que era una pérdida inaceptable? ¿Podría ayudarme a mí mismo aquí? Estaba pensando que realmente vi a esos humanos dar un __, pero en realidad eran muchos de ellos aceptando lo que creían que era el incomible, por muy poco diplomático que fuera. Comenté sobre la antinatural habilidad de su especie para nunca preocuparse realmente por nada y él se rió. Fue entonces cuando supe de la criatura que los humanos llamaban el tejón de miel y todo cobró sentido. Los humanos sabían que no podían vencer al cadáver de la pelea directa, nadie podía tener su poderío militar era igual al de toda la burocracia galáctica junta, pero no necesitaban luchar de forma justa, no, eran la única especie en la galaxia que podía luchar sin preocuparse por nada. Así que sigue siendo que nadie ha visto a los humanos preocuparse realmente por nada desde el primer contacto y con el poder que ahora poseen, dudo que alguna vez lo hagan.